El asesinato de Laci Peterson, una joven de 27 años embarazada de 8 meses, y su hijo no nacido, Conner, es uno de los casos criminales más famosos en la historia reciente de Estados Unidos. Este caso atrajo la atención nacional debido a la naturaleza del crimen, el comportamiento de su esposo Scott Peterson y el impacto mediático que tuvo. Laci Peterson desapareció el 24 de diciembre de 2002 en Modesto, California. Según su esposo Scott, esa mañana él salió de casa para ir a pescar en la bahía de San Francisco, mientras Laci se quedaba en casa con planes de pasear a su perro. Más tarde ese día, el perro de la pareja, un Golden Retriever llamado Mackenzie, fue encontrado vagando por el vecindario con su correa puesta, pero no había señales de Laci. La familia Peterson notificó su desaparición a la policía, y comenzó una búsqueda masiva que incluyó a cientos de voluntarios y la ayuda de los medios de comunicación. Scott Peterson se presentó como un esposo preocupado, pero su comportamiento pronto generó sospechas. Mientras la comunidad se volcaba en la búsqueda de Laci, Scott parecía distante, frío y desinteresado. Además, había inconsistencias en su versión de los hechos, lo que llamó la atención de las autoridades. Durante la investigación, la policía descubrió que Scott mantenía una relación extramarital con una mujer llamada Amber Frey, una masajista que vivía en Fresno, California. Amber, quien no sabía que Scott estaba casado, se convirtió en una pieza clave del caso al decidir cooperar con las autoridades. Ella entregó grabaciones de llamadas telefónicas en las que Scott mentía sobre su vida, afirmando que era viudo incluso antes de la desaparición de Laci. Estas revelaciones fueron devastadoras para la percepción pública de Scott. Lo que inicialmente parecía ser un esposo preocupado se convirtió en la imagen de un hombre frío y calculador, dispuesto a mentir para mantener su aventura. La fiscalía argumentó que Scott había asesinado a Laci para librarse de su matrimonio y comenzar una nueva vida con Amber Frey. El caso dio un giro trágico en abril de 2003, cuando los cuerpos de Laci y su hijo no nacido, Conner, fueron encontrados en la bahía de San Francisco, cerca del lugar donde Scott había declarado que estuvo pescando el día de la desaparición. El cuerpo de Laci estaba tan descompuesto que solo se recuperaron algunas partes, mientras que Conner fue encontrado casi intacto, lo que indicaba que había sido expulsado de su útero después de la muerte de Laci. El descubrimiento de los cuerpos fue un golpe devastador para la familia de Laci, quienes inicialmente habían apoyado a Scott, pero luego lo consideraron responsable. La ubicación de los cuerpos tan cerca del lugar donde Scott dijo haber estado pescando, resultó ser una de las piezas de evidencia más contundentes en su contra. En junio de 2004 comenzó el juicio de Scott Peterson, que fue uno de los más mediáticos de la década. La fiscalía presentó un caso basado en pruebas circunstanciales, ya que no había testigos directos ni evidencia física concluyente que vinculase a Scott con el asesinato. Sin embargo, los fiscales destacaron el comportamiento sospechoso de Scott, sus mentiras y el hecho de que los cuerpos fueron encontrados en un lugar que solo él conocía. La defensa de Scott argumentó que no había pruebas suficientes para condenarlo y sugirió que Laci pudo haber sido víctima de un secuestro o de un ataque por parte de desconocidos. Sin embargo, la evidencia circunstancial fue suficiente para convencer al jurado. En noviembre de 2004, Scott fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Laci y asesinato en segundo grado por la muerte de Conner. Scott Peterson fue condenado a pena de muerte en diciembre de 2004 y enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin, California. A pesar de su condena, el caso no terminó allí. En los años siguientes, Scott y sus abogados presentaron múltiples apelaciones, argumentando que no tuvo un juicio justo debido a la atención mediática y posibles irregularidades en la selección del jurado. En agosto de 2020, la Corte Suprema de California anuló la pena de muerte de Scott, citando errores en el proceso de selección del jurado, aunque mantuvo su condena por asesinato. En diciembre de 2021, Scott fue resentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, poniendo fin a sus posibilidades de recibir la pena de muerte. El caso de Scott y Laci Peterson sigue siendo objeto de debate y análisis. Mientras muchos consideran a Scott culpable, otros argumentan que las pruebas en su contra eran circunstanciales y que no había evidencia directa de su participación en los asesinatos. Además, el caso se convirtió en un símbolo del impacto del crimen en los medios de comunicación, con cobertura constante que influenció la opinión pública y posiblemente al jurado. El caso también generó conciencia sobre la violencia doméstica y la importancia de investigar desapariciones rápidamente.
Lassie y su hijo no nacido, Connor, son recordados como víctimas de un crimen que conmocionó a toda una nación. Si queréis saber más del caso, tenéis un documental perfecto para tenerlo todo muchísimo más claro, está en Netflix.